de tu espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo yo soy de Jesús. Levanta tus manos y clama por el aceite fresco. Amén. Llena hoy mi lámpara, Señor, con el aceite de tu Espíritu. Amén. Para poder proclamar ahora. Amén. Amén. Bueno, con ese mismo ánimo y esa misma reverencia, sigamos la siguiente alabanza, por favor. No para agradar a los hombres, sino a nuestro Señor. Amén. Amén. Por un momento en tu presencia, un instante de tu por un sello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un deseo de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un deseo de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importa la niña, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder.
Amén. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Hambre de qué? ¿De un lomo saltado? No. Amén. Hambre de nuestro Señor. Hambre de la palabra. Amén. Amén. Bueno, llegamos al tiempo más importante del estudio. Amén. ¿Qué es la oración? Juntemos nuestras manitos, cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestros rostros por reverencia a nuestro Señor. Damos la bienvenida a Evangelista Lisette, por favor. El día de hoy, Evangelista Mayra puede orar. Amén, amén. Nos disponemos para orar, por favor. Santo Padre Dios, esta noche queremos darte las gracias una vez más, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para llegar con bien todos los estudiantes. Realmente estamos muy felices de que los estudiantes puedan estar preparando sus corazones para poder recibir tu hermosa palabra de parte del instructor, que lo estás utilizando él como un instrumento para poder hacer llegar todos estos misterios que estamos entendiendo poco a poco, Padre. Te pedimos, por favor, que sigas obrando en la vida de cada uno de los estudiantes, que puedas remover cualquier obstáculo del mundo que pueda estar distrayéndolos de estar aprendiendo tu palabra, que les recuerdes constantemente esa resolución con la que iniciaron aquí el estudio en la Academia Bíblica, para que puedan llevarlo así hasta el final, hasta cumplir los 8 meses, y que puedan convertirse en verdaderas vidas andantes. Padre, te pedimos todo esto y encomendamos siempre todo en tus manos. Te pedimos orando todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Evangelista Mayra, por esa linda oración de incentivación a seguir aprendiendo y ser como unas Biblias andantes, ¿correcto? Amén. Buen mensaje, Evangelista Mayra. Bueno, llegamos al tiempo del alimento espiritual. Para ello vamos a dar la bienvenida al instructor Aiden con un fuerte aplauso, por favor. Amén. Cada uno de los estudiantes. Doctora Aiden, buenas noches, Dios lo bendiga. Bendiciones. Bueno, hola, mucho gusto todos. Bueno, todos vimos durante el fin de semana, así que me da mucho gusto verlos nuevamente después de un tiempo, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Escuchan bien? Amén, igualmente nosotros. A ver, gracias. A ver, ya, realmente creo, una vez más que podemos encontrarnos porque Dios nos ha permitido este tiempo. En Proverbios 16, versículo 9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sí? Por más que queramos hacer algo, y creo que todo es posible porque al final Dios ha permitido todas estas cosas. Por eso creo que este es un tiempo verdaderamente agradecido, ¿no es así? Amén. Amén. Amén, hermano. Amén, así es. Amén, hermano. Amén. Sinceramente, damos las gracias a Dios, Padre, y por permitirnos este tiempo para compartir la palabra. Y deseo de corazón que la gracia y el entendimiento de Dios estén con todos ustedes que han participado en este lugar bajo la guía de Dios. Este es el tema que veremos hoy. Leámoslo juntos. El tema de hoy a la cuenta de 3. 1, 2, 3.
Misterio del reino de los cielos y fuego. Lucas 12:49. A ver, ya. Sí, como misterio del reino de los cielos que veremos hoy es el fuego. Espero que al comprender hoy este fuego podamos tener un tiempo en el que entendemos juntos cómo se abre la palabra de Dios que estaba escondida en parábola. Amén. 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 Bueno. Amén. Primero vamos a leer ya grupo 1, Brenda. Señora, ¿podrías leer por favor Lucas 12:49? Amén. Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya he encendido? Amén. Gracias. Ya, este versículo daré tarea, memorizar. Lucas 12:49. Memorizar este versículo, no muy difícil, ¿verdad? Ya. Este versículo es una palabra dicha por Jesús. ¿Sí? Pero, ¿qué dice? Que dice Jesús que vino a hacer ahora. O dice que vino a como echar fuego sobre la tierra, ¿verdad? Ya, vamos a ver como imagen. Ya, ese Jesús. ¿Cómo es la expresión de Jesús? Como parece enojado, ¿verdad? Está molesto. Enojado. Sí, enojado. Sí, Ya, cara de Jesús enojado. dice que, a ver, sí. Jesús dice que vino a echar fuego sobre la tierra, porque ahí tiene un muy importante significado. ¿Sí? Entonces, ¿acaso Jesús en su como primera venida anduvo como lanzando fuego sobre la tierra y provocando incendios por todas partes? Realmente ocurrió como físico. No, Fue físico. espiritual. Espiritual. Es una parábola espiritual, ¿verdad? Si realmente esta palabra significa como fuego físico, entonces, ¿qué clase de persona sería Jesús? Sería un incendiario. Un dragón. Sería un dragón. Amén. Entonces, se convertirá en alguien muy malo que anda provocando incendios. Entonces, ¿realmente Jesús lanzó fuego físico? También podemos entender que esta es una palabra en parábola. Lo que hemos estado aprendiendo como continuamente es esto. Estamos aprendiendo parábola. ¿Qué está contenido dentro de las parábolas? La palabra. El misterio La de palabra. los cielos. Palabra revelada, profecía, ajá, Los misterios. Las enseñanzas. ajá, ministerio, enseñanzas, muy bien. Ya, Misterio. vamos a imaginar, si usamos un caramelo como ejemplo, ¿qué papel cumple la parábola en este caramelo? Cumple el papel de la como envoltura del caramelo. ¿Entiendes? Ya, lo importante es el caramelo que está dentro, pero la envoltura existe para protegerlo. ¿Sí? La parábola es igual. La parábola es igual. Para proteger, ¿qué existe esta parábola? El fuego. El misterio de Fuego. Proteger el mensaje. el ministerio. Exacto. ¿Qué Exacto, más? sí, el misterio del reino de los cielos. ¿Sí? La parábola existe para ocultar y proteger el reino de los cielos, ¿verdad? Podemos entender que dentro de esta parábola está contenido el reino de los cielos, ¿se entiende? ¿Ya? ¿Amén? Entonces, ¿qué Amén. significa? Amén. ¿Qué significa que sigamos aprendiendo el verdadero significado de las palabras en parábola? Escudriñar las parábolas. Para que sea revelada esa profecía. Ajá, así sea revelada de las profecías culturales, ¿sí?
Bueno, ya significa que estamos como conociendo los misterios del reino de los cielos y los secretos de Dios, ¿verdad? Todos ustedes también tienen un como secreto, ¿verdad? ¿No tienen? Sí. ¿Sí hay? ¿No hay? Sí. Secreto. Diré al secreto. Exacto. Sin secretos. Sí, todos Transparente. tienen como secretos, ¿sí? Ya. Entonces, ¿le cuentan esos secretos a cualquiera? No. No. No, No. no son secretos. ¿Por qué no? No. Tiene confianza. No hay confianza. No hay confianza. No todos creen. No todos creen. Ajá, exacto, no todo crees, ¿sí? Porque son secretos, ¿verdad? Porque son algo valioso para mí y solo se les cuento a personas muy cercanas y a mi familia o a personas importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si cambiamos de perspectiva y lo pensamos? Si ahora nosotros estamos como llegando a comprender los misterios de Dios. Este significa que Dios me está revelando sus misterios, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de Dios, ¿qué clase de persona soy yo y nosotros? ¿Qué clase de persona? Personas de confianza. Creyentes, Los hijos de Dios. hijos de Dios, El que nos da el punto de palabra. Los escogidos. los he escogido, bueno, amigos de Jesús. amigo de esos, Somos bueno, creyentes de Jesús. exacto. El que creyentes de Jesús. Bueno, ya, todo correcto, ¿sí? Todas estas como respuestas son correctas, ¿sí? Porque delante de Dios, cada uno de ustedes es alguien digno de confianza y alguien a quien vale la pena como revelar su secreto. Por eso Dios les está revelando ahora los misterios de su reino de los cielos. A través de este tiempo, Dios les está hablando de los misterios que había escondido. Así que si están pensando en otras cosas y llegan a malinterpretar los misterios de Dios, Dios se entristecería, ¿verdad? Ya, ¿recuerdan qué diferencia dijimos que hay entre quien conoce estos secretos de Dios y quien no los conoce? Los que somos hijos de Dios creemos y los que no. La salvación. Es algo. Discípulo de Jesús, lo profesas. Ya. En Marcos, recuerda, en Marcos 4, Marcos capítulo 4, vimos que hay personas que huyen, pero no entienden. Se dijo que esas personas no reciben y perdón de pecados. Y finalmente su destino es el infierno, ¿verdad? Al final pudimos entender que el resultado cambia dependiendo de si uno conoce o no los misterios del reino de los cielos. Por eso, cuando participemos en esta clase, espero que no sea simplemente con la idea de aprender palabras nuevas, sino con el corazón de acercarnos más al reino de los cielos. Amén. 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 Bueno, ahora vamos a ver. Les hablaré sobre el significado del fuego. Ya. Porque en la clase pasada ya les como adelanté la respuesta, ¿recuerdan? Significado de fuego. Palabra. Pruebas. A ver, sí, dijimos que, Las pruebas. ya dijimos que el fuego también representa la palabra. Ya, Jeremías 23, 29. Ya, Johan Barit, ¿podrías leer, por favor? Buenas noches. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta la piedra. Ya, dice que es como fuego, ¿sí? Así que primero podemos entender que el significado de fuego en parábola en la Biblia es la palabra de Dios, ¿ya? Si lo pensamos, si lo pensamos, el significado de la mayoría de las palabras que hemos aprendido hasta ahora es la palabra. Podría parecer que todo significa simplemente palabra, ¿no? Pero cada término tiene un significado como particular.
En el caso de la balanza que vimos antes, también le presenta la palabra, pero a través de ellas como pesa la fe y las obras de una persona. En el caso de levadura, también se enseñanza y palabra como doctrina, pero tiene la característica de producir cambio. La semilla también es la palabra, pero ¿por qué fue comparada con una semilla? Porque tiene vida dentro de sí y la característica de crecer. ¿Sí? También en el fuego que aprenderemos hoy, aunque es fuego, debe haber algo que tiene características semejantes al fuego. A ver, ¿me hago entender? Amén. Amén. Ya. Primero vamos a ver las características físicas del fuego para entender por qué la Biblia fue comparado con la palabra de Dios. Primero, este fuego es caliente, ¿verdad? Cuando el fuego se prende en algún momento o algunas cosas lo quema. Y cuando algo se quema así, al final solo queda como cenizas y desaparece. El fuego tiene esta característica de quemar. Y por eso en la Biblia, debido a esta característica del fuego, de quemar y destruir también, se habla del juicio del fuego. Así que hoy también aprenderemos acerca de este juicio del fuego. Y una como segunda característica es la siguiente. Como tiene características físicas de destruir, como limpiar. Cuando cultivamos, antes de sembrar, como quemamos la hierba que quedó. Y a este campo se le llama campo de rosa y quema. Luego se le mueve la tierra juntos con las como cenizas y quemadas. Y así desaparecen los huevos de los como insectos que había antes. La tierra se limpia, las cenizas sirven como fertilizante, como haciendo que el suelo se vuelve más sano. Y cuando algo está sucio, lo hervimos. Como hervimos cosas como los biberones que usan los bebés, ¿verdad? De esta manera ayuda a eliminar los gérmenes. Así que el fuego tiene esta característica de destruir como limpiar. Por estas características de fuego, en la Biblia también se habla acerca del bautismo de fuego. El bautismo es un rito de limpieza. En pocas palabras, es lavar y limpiar. Pero, ¿con qué dice que se lava? Dice que se lava con fuego, ¿verdad? Ya. Ustedes se puede lavar con fuego físico. No. Claro que no. Se quema. Sí. Se trata de ser como limpiados con fuego espiritual. Por eso hoy aprenderemos acerca del juicio de fuego y del bautismo de fuego. Además, el fuego tiene una característica de doble aceptos. Si eso usa bien, es muy como beneficioso. Y especialmente, cuando usamos muchos el fuego, ¿qué pasaría si no existiera el fuego? No podríamos vivir bien. ¿Sí? ¿Podríamos comer pollo a la brasa? No, por supuesto que no. No se podrá pasar. ¿Y podríamos comer como anticucho? No. Oh, es muy necesario, ¿sí? Qué triste, ¿no? Así como esto. El fuego es muy beneficioso como cuando se usa correctamente, pero al contrario, si se usa de manera descuidada, ocurre un como incendio. ¿Qué pasa? Puede quemarlo todo y en casos como graves, incluso quitar la vida de las personas. Ya, por eso el fuego tiene una doble como naturaleza. ¿Sí? Debido a estas características en la Biblia, tanto el juicio de fuego como el bautismo de fuego ocurren al mismo tiempo. ¿Cómo ocurren? Te digo que ocurren lo mismo. Si se usa bien, será bautismo de fuego. Pero si se usa mal, se convertirá en juicio de fuego. Por medio de la clase voy a explicar esta parte. ¿Sí? Por
por estas características, Dios comparó el fuego con la palabra. Ya, vamos a ver Jeremías capítulo 5, versículo 14. Grupo 2, Joel Tello. ¿Podrías leer, por favor? Amén, hermano. La palabra de Dios. Por tanto, aquí ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, ¿por qué dijeron esta palabra? He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca, fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Amén. Amén. Gracias. Ya, ¿quién es el yo? ¿Qué se menciona aquí? Dios, que la palabra de fuego. El Dios, el Dios. Ya, aquí yo pongo mis palabras de Dios, ¿sí? Entonces, Amén. Ya, Dios abre mis palabras en su boca por fuego. ¿Quién es ese tu boca? Como quién es el tú? Es profeta Jeremías. ¿Sí? Entonces, ¿en qué dice Dios que convertirá su palabra en la boca de Jeremías? Fuego. Por fuego. Sí. Boca por Y dice Fuego. Amén. Esa palabra se convertirá en fuego. Ya, este pueblo se refiere al pueblo de Israel. ¿Sí? ¿En qué dice que convertirá este pueblo? En leña. En leña. ¿Verdad? Leña. Dice que será como leña, como un árbol. ¿Sí? ¿Qué hará este fuego con esa leña? Se consumirá. Entonces, ¿en qué se convierte la palabra de Dios dada a Jeremías? Se convierte en fuego y consume a este pueblo que sea como leña. Aquí podemos entender finalmente que la palabra de Dios fue comparada con fuego. Y el pueblo de Israel es como el pueblo de escogido. ¿Sí? ¿Qué significa comparar el pueblo escogido con leña que se quemada por fuego? Arderá más, ¿no? Juicio. Juicio, exacto, sí. Significa que con este fuego Dios está hablando de juzgar a este pueblo por medio de fuego, por medio de palabra. ¿Sí? ¿Hasta aquí entiende todo? Amén, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué este pueblo recibe el juicio del fuego de parte de Dios? Vamos a ver, Jeremías 5:11, grupo 3, Doris, ¿podrías leer, por favor? Amén. Dice la palabra, porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Amén. Amén. Ya, la casa de Israel, casa de Judá, ¿a quién le presenta estos como términos? Pueblo escogido. Pueblo de Dios. ¿Se recuerda? Pueblo de Dios, pueblo escogido, ¿sí? Pero, ¿qué dice que hizo este pueblo escogido? Dios dice que cometieron rebelión. Hay un deber que se debe cumplir y apartarse de eso y no obedecer el orden correcto es rebelión. Así que delante de Dios, aquellos llamados pueblo escogido y pueblo de Dios no cumplieron lo que debían hacer ni guardaron lo que debían guardar, sino que se rebelaron. Entonces, ¿qué deber no cumplió el pueblo de Israel? ¿Qué maldad cometieron para que Dios los juzga con esta palabra? Ya, vamos a ver la siguiente parte, versículo 12. A continuar, Doris, ¿podrías leer solo versículo 12? Amén. 12. Amén. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Amén. Amén. Ya, ¿qué dice el pueblo de Israel? Dice que Dios como no existe. Dice que como Dios no existe y como desastre no vendrá sobre ellos. Esto significa que tampoco habrá juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no existe para ellos. No Hablan creyeron. y actúan diciendo que eso jamás vendrá sobre ellos. Y Dios dice que esto es como
como desviarse del Capacidad deber externa. que una persona debe falta una hora. cumplir. ¿Qué significa Ah, no, esto? una hora y media. ¿Por qué ¿Qué Dios es? llama Sí. como rebelión a este pensamiento y esas palabras que dicen que Dios no existe y que no hay juicio de Dios? ¿Recuerdan qué clase de ser es Dios? De luz. Espiritual. Existente. Espíritu y autoexistente. Autoexistente, sí, solo uno. Hay más, ¿no? Autoexistente. Espíritu. Omnisciente. Un espíritu omnisciente, omnipotente, Omnisciente. Omnipresente. Presente y omnisciente. ¿No recuerda espiritual y creador? Exactamente, creador, todo, como espíritu y como las cosas, ¿verdad? A ver, ya, Dios es un registrado una espíritu. palabra y lo cumple sin falta. Amén. Exacto, María. Bueno. Ya, entonces Dios es un espíritu invisible. ¿Cómo no se puede ver? Dios dio innumerables como evidencia y muchas cosas para que las personas pudieran reconocer de antemano su existencia. Los científicos han como investigado que se necesitan muchísimas condiciones para que exista la vida. Como algunos materiales como incluso hablan de cientos de miles de condiciones. Dice que todas deben como coincidir perfectamente para que apenas pueda existir un entorno donde la vida sobreviviría. Por ejemplo, algo así. Si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, ¿qué pasaría? Nos quemaríamos. Bueno, y otro, si estuviera más lejos, un poco más lejos. Congelaríamos. Bueno, amén. Y también, además podemos estar de pie sobre la Tierra gracias a la gravedad. ¿Qué pasaría si la gravedad disminuyera un poco? No habría gravedad y no nos movilizaríamos. No existimos. Sí, no existimos. No nos movilizamos. Aunque no sería como exactamente como en la luna, las personas como flotarían y entonces los como músculos se debilitarían y los huesos también. La gravedad como mantiene el oxígeno y el aire en su lugar, y si la gravedad se debilitará y también como perderíamos eso. ¿Ya? Y al contrario también ocurre como similar, hay muchos como problemas. ¿Y qué hay del aire? Aunque no lo vemos y sabemos que el aire existe porque respiramos, ¿verdad? Y también la composición de este aire tiene proporciones como perfectamente adecuadas para que el ser humano pueda vivir. Como en el aire hay aproximadamente 78% nitrógeno y 20% de oxígeno, y el 2% restante son otros como gases. Ya, pero ¿qué pasaría si hubiera más oxígeno? Ocurre oxidación y se quema. Aunque esté quieto, sin encender fuego, de repente se producirá fuego y todo ardería. ¿Podría vivir el ser humano en esta situación? No. Ya. Y al contrario, si la proporción como de oxígeno fuera menor, sería difícil respirar. ¿Podríamos vivir? No, agotados. Ya, ¿cómo así? Falta de Ya, oxígeno. ¿cómo así? Se necesitan decenas de miles de como condiciones que deben coincidir como perfectamente para que el ser humano puede vivir. Ya, ¿creen que esto puede suceder por casualidad? Todo es creado No, claro que no. Todo es creado por Dios. Ya, por eso, ya, las personas que dicen que esto ocurrió por casualidad,
son como esto, como alguna vez han como armado juguetes de Lego, ¿saben? Lego, sí. Sí. Ya, ni siquiera como hablemos de decenas de miles de piezas, como usemos solamente 10,000. Ventes 10,000 piezas en una caja grande y la como sacude mucho y al abrirla y aparece una caja completamente armada por casualidad. No. No, ¿Posible? Tienen que No, pensar. ¿verdad? no, para nada. Es imposible que 10,000 piezas es una por casualidad para formar algo. Es imposible. Pero es imposible que decenas de miles de condiciones se cumplen por casualidad. Entonces significa que no fue casualidad, sino que alguien lo hizo con intención, ¿verdad? ¿Quién hizo todo esto así? Dios, Dios, el creador. Fue Dios quien lo hizo, ¿verdad? Ya, además, como hemos como confirmado a través de la Biblia, hubo profecía que Dios anunció con 500, 700, incluso 1000 años de anticipación. Entonces, estas profecías dichas en el Antiguo Testamento, ¿cuándo se cumplieron todos? En la primera venida de Jesús. Exacto, en la primera venida de Jesús, ¿verdad? Ya. Por eso el hecho de que se haya cumplido, ¿qué significa acerca de Dios? Significa que Él como existe y que aún hoy está vivo. Pero, ¿qué decían los israelitas, el pueblo de Israel? Que Dios no existe y que el juicio no vendrá sobre ellos. ¿Sí? Por eso, ¿cómo son esas palabras y acciones? Como según desde la perspectiva de Dios, son muy rebeldes. ¿Me hago entender? ¿Se entiende lo que quiero decir? Amén. Y lo que debemos reflexionar es esto. Desde la perspectiva de Dios, no hay muchas como diferencia entre quién dice que Dios no existe y quién, y como tristemente no conoce la voluntad de Dios. Dice que la boca que cree en Dios, pero no tiene interés en la palabra de Dios ni en cómo guardar su voluntad. Dice que irán al cielo obedeciendo, pero no sabe qué deben obedecer. Ni siquiera tiene interés en saber qué clase de tiempo están como viviendo. La Biblia dice que debemos discernir, pero no tiene interés en que deben discernir y cómo parece cumplido, como preguntar, simplemente se limpia. ¿Cómo creen que ve Dios a estas personas? Hay una palabra que vimos anteriormente. Estas personas dicen que sus labios que están cerca de Dios, pero ¿qué dice acerca de sus corazones? El corazón está lejos de Exacto. Sí. Ya, porque ya fueron enseñados según mandamientos de hombre. Dios quiere que conozcamos, pero los mandamientos de hombre dicen que no es necesario conocer. Sí, incluso hay lugares donde dicen que discernir vuelven orgullosa a las personas. Nunca tuvieron interés en los como misterios del reino de los cielos. ¿Sí? Ya, y por eso dice que no es como motivo de orgullo, como llevar mucho tiempo en la fe. Lo importante no es practicar la fe durante mucho tiempo a nuestra manera, sino tener, aunque sea un solo día, la fe que Dios desea. Amén, ¿verdad? Amén. Por eso lo que siempre decimos en la academia es esto. Les decimos que discernir a través de la Biblia. No deben creer al 100% todo lo que dice la academia. Si no entienden algo, deben preguntar y verificar en la Biblia si realmente es así. Si después de verificar resulta que es bíblico, entonces deben reconocer y aceptarlo. Dijimos que así es como se forma nuestra fe. ¿Amén? Amén. Entonces, Amén. por eso el versículo 14, ¿qué les sucede a estas personas? Reciben juicio a través de la palabra de Dios, que es como fuego. Ya, entonces, el fuego
Ya, como resumir, el fuego es la palabra de destrucción y juicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el juicio del fuego? La palabra de destrucción y juicio, como el juicio de fuego. Sería un juicio hecho por la palabra de destrucción y juicio. Ya, si vemos la historia de Sodoma y Gomorra, y realmente hubo un juicio físico mediante fuego. Pero el juicio de fuego que se quiere enseñar mediante parábola no es fuego físico que cae, sino un como juicio realizado por la palabra de Dios, que es como fuego. Ya, ¿hasta aquí todo entienden? Amén. 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 Ya. Y segunda parte, dijimos que tiene la característica de destruir, como limpiar y desinfectar. ¿Sí? Por eso la Biblia habla de esta como bautismo en fuego. Ya, Isaías 6, versículo 5. Juan Campos, ¿podrías leer, por favor? A ver, Isaías 6:5 dice así. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Ya, lees. Escena está como, si leemos desde el versículo 1, Isaías ve como en una visión la figura de Dios sobre él. Y apenas como Isaías vino la figura de Dios, tuvo inmediatamente un pensamiento como el versículo 5. Como dimos inmediatamente, como cuando vio la figura de Dios, dijo inmediatamente, ay de mí, como estoy perdido, como ahora moriré. ¿Por qué? Pensó que moriría apenas vio la figura de Dios. Porque una persona con pecado muere al ver a Dios. Isaías sabía eso. Aquí hay algo que debemos reflexionar. Isaías le conocía qué clase de persona era, como le conocía que era una persona pecadora y malvada. Sabía que delante de Dios no era perfecto. Por eso al ver a Dios, pensó inmediatamente, ahora moriré. Como Isaías le conocía su condición y se consideraba como pecador delante de Dios, Dios vio esa actitud y actuó con Isaías en los versículos 6 al 7. Ya, grupo 2, María Mercedes, ¿podrías leer, por favor? Pues buenas noches, hermanitos. Isaías 6, 5, 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó mis labios, y es quitado tu culpa y limpió tu pecado. Amén. 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 Ya. Aquí entonces, uno de los como serafines, aquí serafín significa un ángel. El ángel trajo unas como tenazas, como parece esto, así es como tenazas. Sí ven una imagen, como podrá entender aproximadamente de qué se trata. Entonces, con esas como tenazas, tomo un carbón como encendido del altar de Dios. Debía estar muy caliente, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Amén. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con esto tan caliente? Quemó. Tocar su labio, ¿verdad? Exacto, sí. Debía estar muy caliente. Si hubiera sido nosotros, seguramente habríamos salido corriendo de como susto, ¿verdad? Ya, en fin. Mientras tocaba los labios de Isaías con ese carbón encendido, dijo: esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido como quitada, y tu pecado ha sido perdonado. Isaías se consideraba pecador y realmente tenía pecado. Por eso, ¿qué hizo el ángel con este fuego? Destruyó y limpió el pecado que él tenía. Dice que su maldad fue quitada y su pecado perdonado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me voy a entender? Amén. Amén. Bueno, entonces, al final,
¿cuál es el instrumento? Amén. ¿Cuál es el instrumento que hace desaparecer el pecado? El fuego. La palabra del fuego. A ver, si la palabra que es correcta es el fuego. ¿De dónde era ese fuego? Era el fuego que estaba en el altar de Dios. ¿Qué significa este fuego aquí? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Ya, al poner esta palabra de Dios sobre los labios de Isaías, y se dijo que su pecado fue perdonado. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Isaías pudo recibir el perdón de sus pecados? Como vimos antes en el versículo 5, él le conoció que era pecador. ¿Por qué le conoció que delante de Dios era alguien digno de muerte, un pecador o merecedor de castigo? Pudo aceptar y recibir la palabra de Dios que es como fuego. Entonces, ¿cuál es realmente nuestra condición delante de Dios? Hay alguien que puede decir, nunca he pecado en mi vida, soy completamente justo. Y aun si fuera ahora mismo ir al cielo, No es posible. Todos pecamos. ¿verdad? Yo tampoco. Tampoco, sí. Exacto, sí. En realidad, delante de Dios, todos somos pecadores. También somos como malvadas. ¿Sí? Ya, por eso, para que desaparezca nuestra maldad y nuestro pensamiento equivocados, existe un primer como paso. Y ese paso es reconocerlo como reconocimiento. Primero, reconocer que realmente soy malo y que soy pecador y que estoy lleno de pensamientos equivocados delante de Dios. ¿Cuál es el segundo paso? Guardar la palabra en mi corazón. Guardar dentro de mí el fuego de la palabra. ¿Y qué sucede después? Como tercer, el pecado y maldad que están en mi corazón son destruidos. Y esto es lo que la Biblia llama bautismo de fuego. ¿Qué desaparecerá a través del bautismo del fuego? El pecado y la maldad son destruidos. Entonces, incluso en este momento, ¿qué está cayendo sobre nosotros? Está cayendo fuego, ¿verdad? Fuego. Sí. ¿Ya se les sintió un poco el fuego en sus corazones o todavía no? Amén. Amén. Ya. ¿Qué debemos eliminar con este fuego? Debemos destruir, eliminar con este fuego nuestro pensamiento equivocados y nuestro como terquedad y nuestras ideas como preconcebidas, como incorrectas, como rebeldes. ¿Sí? Espero que este sea un tiempo para recibir plenamente el bautismo de fuego. Ya, para resumir, el fuego juzga a las personas equivocadas y también destruye el pecado. La persona equivocada no reconoce su error, por eso recibe juicio mediante ese fuego. Pero la persona que reconoce un error hace que su pecado sea quemado por ese fuego y así recibe limpieza. Entonces podemos entender que el juicio de fuego, el bautismo de fuego ocurren al mismo tiempo. Lo explicaré más adelante. En la primera venida de Jesús, Él dijo, ustedes han enseñado falsedad, deben arrepentirse. Este estaba mostrando sus errores. Estaba revelando que ellos estaban equivocados y mostrando su verdadera condición. ¿Qué es esto? Esto es juicio, ¿verdad? Esto es juicio. Al decirles, si continúan enseñando falsedad, terminarán en el infierno. Estaba pronunciando juicio sobre sus pecados. Entonces, algunos escucharían estas palabras y llamarían hereje a Jesús. Lo ignorarían y se irían sin reconocer su error. Pero